Esa noche, al fin me lo preguntó. Estaba sentado al borde de la cama, pasando el dedo por la pantalla del móvil, fingiendo leer un artículo absurdo sobre trucos para ser más eficiente en el trabajo. Mi esposa, Laura, salió del baño con el pelo aún húmedo, envuelto en una toalla, la cara más suave de lo que la había visto en días. Se quedó allí un instante, como dudando, antes de romper el silencio. «¿Por qué no me has tocado en toda la semana?», dijo en voz baja. Alcé la vista. Sus ojos buscaban en los míos algo. ¿Consuelo? ¿Culpa? Tal vez una bronca. Pero solo le devolví una mirada firme y un suspiro lento. «Estoy preparándome para la vida de soltero», respondí. Las palabras cayeron pesadas, como un plato que se resbala y no se hace añicos, pero se parte justo por el medio. Su expresión titubeó. Primero confusión, luego un destello de rabia, y después algo más cercano al pánico. «¿Qué demonios significa eso?», preguntó con la voz ahora afilada como un cuchillo. No contesté de inmediato. Dejé el móvil en la mesita, me recosté y miré el ventilador del techo girando perezoso en sus vueltas. Quería que se quedara en ese silencio, que sintiera lo que yo había estado sintiendo toda la semana. Ese vacío sordo y corrosivo que se cuela cuando la persona en quien más confías empieza a aparecer una extraña en tu propia casa. La verdad es que no lo había planeado decirlo así. No era una frase ensayada frente al espejo. Simplemente salió cruda y sin pulir, porque eso era exactamente lo que hacía, acostumbrándome a la idea de que este matrimonio no era lo que yo creía. 7 días antes, en pleno octubre de 2025, me topé con una verdad de esas que no gritan, susurran y no te golpean de golpe. Gotean en tu mente despacio, constante, hasta que no puedes pensar en nada más. Empezó con un teléfono, no el suyo, el mío. Bueno, el que compartíamos en la misma cuenta familiar. Recibí una alerta de uso de datos disparado, algo que suelo ignorar. Pero esa noche, la curiosidad me picó fuerte. Al abrir el registro de la cuenta, vi actividad nocturna que no era mía. Mensajes, videollamadas, todo marcado con su número. A medianoche, a las 2 de la mañana. No la confronté, no entonces. En cambio, solo observé, como si me hubieran metido en un reality cruel, donde el premio era la verdad, o un corazón hecho trizas. Cada mañana después, me despertaba a su lado, fingiendo que todo estaba bien. Le besaba la mejilla antes de irme al taller. Escuchaba sus cuentos sobre reuniones y recados. Asentía como el marido fiel que ella aún creía que era. Y cada noche, cuando se levantaba de la cama por un vaso de agua o para revisar correos, veía el resplandor de su pantalla en el pasillo. Oía la risa ahogada, el susurro. Así que, cuando me preguntó por qué no la había tocado en una semana, la respuesta era sencilla. Porque tocarla se sentía como mentir. Ella no sabía que yo lo sabía. Todavía no. Y quizás fue cruel de mi parte quedarme allí, dejándola creer que solo estaba distante, cansado o estresado por el curro. Pero necesitaba ese tiempo, esa distancia, esa quietud, la oportunidad de ver cómo era la vida sin tenerla entre los brazos. ¿Y sabes qué? No era tan malo como imaginaba. Solitario, claro. Frío, sí. Pero también aclarador. A mis 52 años, uno aprende a apreciar esa claridad. Como el sol que entra por la ventana después de una tormenta larga. Dejé que las palabras salieran esa noche. Estoy preparándome para la vida de soltero. Y la mirada en su cara me dijo que no tenía ni idea de lo cerca que ya estábamos de vivir vidas separadas. Su reacción fue casi cómica, aunque no había nada gracioso en ello. ¿De qué hablas, soltero?, espetó Laura quitándose la toalla de la cabeza y tirándola sobre la silla.
Su pelo, húmedo y enredado, se pegaba a los hombros. ¿Me estás diciendo en serio que quieres el divorcio? ¿De la nada porque estás de mal humor? Reí, pero no fue la risa cálida que ella solía adorar. Fue amarga, con bordes afilados que cortan en dos direcciones. ¿De la nada, Laura? Nada de esto es de la nada. Eso la paró en seco. Se quedó helada, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si de repente la habitación hubiera bajado 10 grados. Me puse de pie y caminé hasta el armario, sacando una camiseta limpia, no porque la necesitara, sino porque mis manos precisaban algo que hacer, aparte de temblar. ¿Crees que no me he dado cuenta? Las llamadas de madrugada, los arranques de secreto, la forma en que custodias el móvil como si fuera un tesoro. Sus labios se entreabrieron. Un destello de miedo. ¿O cálculo? Le cruzó la cara, pero se recompuso rápido, negando con la cabeza. Estás paranoico. Es una locura. No puedo creer que me acuses de... No. La corté, con voz firme pero baja. No te atrevas a darme la vuelta a la tortilla. La habitación quedó en silencio, salvo el zumbido del ventilador y el latido en mis oídos. La cuestión es que ni siquiera le había contado la mitad. Ya había visto los registros, sabía que los números a los que mandaba mensajes hasta altas horas no eran de trabajo. Hasta había buscado uno al revés. Salió un nombre, un tipo que no conocía, pero que de pronto tenía un sitio en mi matrimonio, quisieras o no. Y allí estaba ella, a 3 metros, intentando convencerme de que yo lo imaginaba todo. ¿Has estado distante tú?, dijo al fin, suavizando el tono, cambiando de táctica. Tal vez he estado más en el móvil, pero es el estrés del trabajo. Tú has sido frío conmigo, Antonio. ¿No te has dado cuenta? No hemos conectado en semanas, meses incluso. Me giré, con la camiseta aún en las manos, y la miré como a una extraña que se había colado en mi casa. Tienes razón, no hemos conectado, y me pregunto por qué será. Sus ojos brillaron, como si las lágrimas estuvieran a punto de salir en el momento dramático perfecto. El Antonio de antes, el marido que prefería la paz a la verdad, se habría derretido con esa mirada. Pero ahora, a mis 52, la veía por lo que era. Una estrategia. El silencio se estiró. Podía oír casi las palabras no dichas zumbando entre nosotros. Quería que cediera, que dudara de mí, que tragara la inquietud como tantas veces antes. Pero yo estaba harto de ahogarme en cosas que no podía digerir. Así que pasé a su lado hacia el pasillo. ¿A dónde vas? Y me llamó con la voz quebrada. A la habitación de invitados. Dije por encima del hombro. Ya que soy paranoico, mejor empezar a practicar la vida de soltero cuanto antes. No esperé su respuesta. Esa noche, tumbado en el colchón duro de la habitación de invitados, mirando el tenue resplandor de la farola a través de las persianas, me di cuenta de algo aterrador. No estaba con el corazón roto. Todavía no. Lo que sentía era más pesado, más extraño, como si estuviera velando a alguien que aún respiraba. Pero ya se había ido. Y en esa quietud, un pensamiento se repetía una y otra vez. Si creía que yo estaba fanfarroneando, iba a aprender lo serio que iba en realidad. La cama de invitados era un suplicio. Los muelles se me clavaban en la espalda. Las sábanas olían a polvo y la almohada era plana como una tabla. Pero por primera vez en mucho tiempo dormí de verdad, sin dar vueltas, sin abrazos falsos, sin fingir que todo iba bien. Solo silencio pesado y honesto. Al bajar a la cocina la mañana siguiente, del 17 de octubre, Laura ya estaba allí, con el pelo recogido, la cara lavada como si intentara resetear su imagen. Tenía el café hecho y hasta me puso una taza en mi sitio de la mesa. «Buenos días», dijo bajito, casi tímida. «Buenos días». Me senté, pero no toqué la taza. Ella se quedó rondando un momento. Luego se sentó frente a mí. «Sobre anoche».
Creo que los dos dijimos cosas que no sentíamos. Arqueé una ceja. Yo lo dije todo en serio. Su cara se tensó. Antonio, vamos. Te estás comportando como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Me recosté, crucé los brazos. No lo has hecho. Eso caló. Se encogió un poco, pero lo suficiente para que lo notara. Era de esas microexpresiones que no se fingen, que se escapan antes de que el cerebro ponga la máscara. ¿Quién es él? Pregunté, parpadeó. ¿Qué? Me has oído. ¿Quién es él? Sus manos se cerraron alrededor de la taza de café. No hay nadie. Te lo estás inventando. Solté una risa baja y sin humor. Si me lo invento, ¿por qué encaja tan bien con tus llamadas nocturnas, tus noches de chicas repentinas, tu nueva manía de ducharte antes de acostarte en vez de por la mañana? Nunca lo hacías antes. ¿Crees que no noto estas cosas? Sus labios se abrieron como para discutir. Pero no salió nada, solo silencio. Ese silencio gritaba más que cualquier confesión. Empujé la silla y me levanté. ¿Sabes cuál es la parte más cruel, Laura? Que ni siquiera me das la dignidad de la verdad. Me dejas armar el rompecabezas como un detective cutre en mi propia casa. Me siguió mientras iba hacia la puerta. ¿A dónde vas? Al taller, a las 7:30 de la mañana. Mejor que quedarme aquí oyendo tus excusas ensayadas. Su voz se quebró. Antonio, por favor, ¿no podemos hablar sin acusaciones? Me paré en el umbral, mano en el picaporte. Hablar requiere honestidad. Hasta que estés lista para eso, no tenemos mucho que decir. La dejé allí, descalza en el azulejo, con el café enfriándose en las manos. Todo el día en el taller, clavando tachuelas en tablones de roble, con el olor a serrín cortante en el aire. Pero mi mente no estaba en el trabajo, estaba en su móvil, en ese número, en el leve temblor de su voz cuando le pregunté quién era él. A la hora de la comida, el estómago me dolía a nudos, no de hambre sino del peso de saberlo. Así que en el descanso saqué mi teléfono y miré el número otra vez. Lo copié, lo pegué en un buscador y esperé. El nombre saltó al instante. Un hombre, no un compañero de oficina, no un primo, no un contacto de negocios cualquiera. No reconocí la cara, pero el mazazo llegó al pecho. No era un fantasma, era real, y mi esposa lo había dejado entrar en nuestras vidas, en su tiempo, en sus secretos. Esa tarde, al volver a casa, Laura intentó actuar normal. Pollo asado en el horno, música suave de fondo. Pero lo veía todo por lo que era. Teatro. Corría un guión, esperando que yo olvidara mis líneas y volviera al papel del marido ingenuo y perdonador. Pero ya no era su público, era el crítico, y las grietas en su actuación empezaban a asomar. El olor a pollo asado solía significar consuelo, hogar. Esa noche solo olía a desesperación. Laura se movía por la cocina con una soltura forzada, tarareando desafinada, poniendo platos en la mesa como si montara una cena que ninguno de los dos quería. Hasta abrió una botella de Rioja, mi favorito, el que guardábamos para aniversarios. «Siéntate», dijo bajito, casi suplicante. Me senté, pero el peso de su actuación me aplastaba más que la silla. Cortó el pollo, me puso un trozo en el plato y sonrió como si no hubiera llorado antes. Pensé que podíamos resetear, solo nosotros, sin peleas, sin acusaciones, solo cena. ¿Cena?, repetí, girando el vino en la copa. Por unos minutos mantuvo la charla ligera. Preguntó por el trabajo. Asintió a mis respuestas cortas. Intentó colarse en el ritmo que tuvimos una vez, pero sus ojos volaban cada 2 por 3 al móvil en la encimera. Cada notificación la hacía saltar. Al fin, dejé el tenedor. «Sabes, Laura, no es la aventura lo que me mata». Su mano se quedó quieta a medio corte. «No, hey». «No», dije plano. «Estamos más allá de la negación. Lo que me mata no es que hables con otro. Es que estés aquí dándome de comer pollo, sirviéndome vino y fingiendo que no lo sé ya».
Su labio tembló. Intentó sostenerme la mirada, pero los ojos se le bajaron a la mesa. Me incliné. ¿Lo amas? Su cabeza se alzó de golpe, ojos abiertos. ¿Qué no, Antonio? No, no es así. ¿Entonces qué es? Exigí, alzando la voz por primera vez. ¿Qué sacas de él que dejaste de buscar en mí? Abrió la boca, la cerró, luchando por palabras. Solo atención, susurró al fin. Me escuchaba, me hacía sentir vista. Me recosté, la rabia hirviendo a fuego lento. Atención, así que los 20 años que he pasado rompiéndome las manos en el taller, manteniendo esta casa en pie, asegurándome de que tuvieras todo lo que necesitabas. Eso no contaba como verte. Lágrimas le llenaron los ojos. No es lo mismo. Maldita sea que no lo es, murmuré. La habitación calló. Solo el zumbido bajo del frigorífico. Di un trago largo al vino. No porque lo quisiera, sino para no gritar. Al fin dije, ¿cómo se llama? Su garganta se movió al tragar. Lo susurró como si decirlo alto lo hiciera más real. Asentí despacio. Eso era todo lo que necesitaba. Sus lágrimas cayeron entonces, goteando al plato. Antonio, por favor, no iba a llegar tan lejos. Solo... Guárdatelo, dije levantándome. Querías atención y la tuviste, pero olvidaste algo. Me miró desesperada. ¿Qué? Que yo también te veía. Salí, dejándola en la mesa con la cena enfriándose y sus excusas igual. Esa noche, de vuelta en la habitación de invitados, saqué el móvil y busqué el nombre del tipo. Su cara apareció de nuevo más nítida. Fotos de perfil, etiquetas, check-ins en bares y restaurantes. No era un fantasma. Carne y hueso. Y ahora lo tenía. No sabía aún qué haría con la info. Pero una cosa era segura. Había entrado en mi matrimonio sin invitación. Y yo iba a devolverle la visita. A la mañana siguiente, del 18 de octubre, Laura actuó como si la noche anterior no hubiera pasado. Se movía por la cocina en bata, pelo recogido, tarareando como si borrar su memoria borrara la mía. Me sirvió café sin preguntar, deslizó la taza por la encimera y sonrió floja. No la toqué. En cambio, saqué el móvil, toqué la pantalla y lo puse boca arriba en la encimera. Sus ojos bajaron, se congelaron. En la pantalla, su foto, el hombre cuyo nombre había susurrado entre lágrimas. Su cara perdió color. «Antonio». Arqueé una ceja. «¿Lo reconoces?» Tragó saliva. «Por favor, no». «¿No qué? ¿Reconocer la verdad? ¿Fingir que no sé qué ha pasado?» Me acerqué. «¿Crees que soy un marido tonto, demasiado ocupado con el martillo para notar cuándo su mujer se desconecta del matrimonio?» Sus ojos se llenaron, pero yo estaba más allá de las lágrimas, de la compasión. Guardé el móvil, cogí las llaves y salí sin otra palabra. No fui al taller. Aparqué en un solar a 2 manzanas de donde vivía el tipo. No fue difícil dar con él. Su dirección era pública, ligada a su licencia de empresa. Era representante de ventas, a juzgar por el chorro de posts sobre congresos y eventos de networking. Su edificio era un bloque anodino de ladrillo, de esos que alquilas cuando quieres aparentar éxito sin serlo. Me quedé en la camioneta, motor apagado, vigilando la entrada. A las 8:20 salió. 30 y tantos, camisa planchada, zapatos lustrados que deslumbraban al sol. Se llevaba como un hombre al que el mundo le debe algo. Y este era el tipo por el que Laura había arriesgado nuestro matrimonio. No me vio, porque iba a... Para él, yo era invisible, el marido sin cara en el fondo de la vida que creía robar. Pero al verlo subir a su coche reluciente, una calma extraña me invadió. No rabia, no la que te hace golpear el volante o gritar. Algo más frío, enfocado. Porque tíos como él solo ganan cuando el marido hace de tonto. Y yo no pensaba seguir el juego. Esa tarde, al entrar en casa, Laura me esperaba en el salón, acurrucada en el sofá con una manta sobre las piernas, como una víctima frágil. «¿No fuiste al trabajo hoy?», dijo con cuidado. «No». Sus manos apretaron la manta. «¿Dónde estabas?».
Fuera, fuera. La miré a los ojos y sostuve la mirada, acostumbrándome a la vida de soltero, ¿recuerdas? Su cara se arrugó. Antonio, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. ¿No era qué? ¿Real? ¿Serio? ¿Qué quieres que crea, Laura? ¿Que esto fue solo un juego? Lágrimas le rodaron por las mejillas. Cometí un error. Solo eso, un error. Dejé que el silencio se estirara hasta volverse insoportable. Luego dije, los errores son olvidar pagar la luz, dejar el horno encendido, dormir con otro. Eso es una elección. Sollozó quedo, cara enterrada en las manos. Y por primera vez en semanas no me sentí roto por ello. Me sentí libre, porque sus lágrimas ya no eran mi carga. Más tarde esa noche, despierto en la habitación de invitados mirando el techo, tomé una decisión. Si creía que esto se barrería bajo la alfombra, se equivocaba. Mañana no solo lo vigilaría de lejos. Mañana me aseguraría de que supiera exactamente en qué vida había metido las narices. Lo pillé en la comida. Los vendedores son bichos de hábitos. Puedes poner el reloj en punto por sus rutinas. Comía todos los miércoles en el mismo café del centro. Pedía la misma ensalada con extra de pollo. Siempre al móvil. Lo bastante alto para que extraños oyeran lo importante que se creía. Entré y lo vi al instante. Pelo engominado, camisa almidonada, reloj brillando cada gesto. Saludaba con la mano como puntuación. Pedí un café que no quería. Me senté 2 mesas más allá y esperé. No me notó al principio. ¿Por qué? Para él, era solo otra cara en la multitud. Pero cuando alzó la vista, cuando nuestros ojos se cruzaron, lo vi. Ese parpadeo de reconocimiento. Sabía quién era yo. Se quedó tieso a media frase, tenedor en el aire. Luego lo bajó despacio. Me incliné sobre los codos, voz baja pero firme. Tú eres él. Su mandíbula se tensó. No sé de qué hablas. Sonreí frío. No hace falta. Ya lo sé todo. Miró alrededor, escaneando el café como calculando testigos. Clásico de tipos como él. Prosperan en las sombras. Se marchitan bajo luces fluorescentes. Mira, dijo al fin, voz más suave. No es lo que piensas. Reí. Es exactamente lo que pienso. El silencio se espesó como una nube de tormenta. Al fin carraspeó. Me dijo que estabais mal, que prácticamente estabais acabados. Mi sangre ardió, pero la voz se mantuvo calmada. Curioso, a mí nunca me lo dijo. Sus ojos volaron al plato. No quería causar problemas. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No tuvo respuesta. Solo el patético balbuceo de un hombre que se creía listo hasta que la realidad entró con anillo de casado. Me levanté, tiré unos billetes en la mesa para su ensalada a medias y me incliné lo justo para que solo él oyera. No la llamas, no le escribes, ni piensas en ella, porque si lo haces, me encargo de que tu jefe, tus clientes y todas las mujeres a las que has endulzado sepan qué clase de tipo eres. Su cara palideció. Me enderecé, cogí mi café intacto y salí sin mirar atrás. Esa noche Laura me esperaba al llegar. Debía de haber dado vueltas horas, a juzgar por el filo crudo en su voz. ¿Dónde has estado? Fuera. No me hagas eso, espetó. No me cierres así. Te dije que fue un error. Dejé las llaves en la encimera. Un error tiene fin. El tuyo duraba. Y hoy lo acabé. Su cara blanqueó. ¿Qué quieres decir? Que hablé con él y le dejé claro el panorama. Sus ojos se abrieron en horror. No lo hiciste, Antonio. ¿Qué has hecho? Tranquila, sigue respirando, pero sabe la jugada. Sabe que no soy un tonto sentado en casa esperando migajas. Se hundió en una silla, cara en las manos. Dios mío. La miré, esperando rabia, negación, pelea. Pero lo que salió fue peor. Ahora me odiará, susurró. No lo siento, no te quiero, no arreglemos esto. Solo eso. Y en ese instante, algo en mí se rompió, porque no era a mí a quien temía perder. Era a él. Esa noche, en la cama de invitados otra vez, lo supe con una claridad tan afilada que casi parecía paz. Laura ya había elegido.
solo que no se había dado cuenta de que yo también. A la mañana siguiente, del 19 de octubre, no esperé a que Laura preguntara a dónde iba. Empaqué una bolsa, lo esencial. Vaqueros, camisas, mis herramientas, las pocas cosas que sentía realmente mías. Ella se sentó en la mesa de la cocina, pálida y muda, viendo cada movimiento como si con cada camiseta doblada estuviera borrando su vida. «Te vas», dijo al fin, voz frágil. «Me estoy preparando», corregí. «¿Para qué?» «Para la vida de soltero». Su cara se torció. «No lo dices en serio. Solo estás enfadado. Podemos solucionarlo». Cerré la bolsa de viaje y me la colgué al hombro. «No estoy enfadado, Laura. Ese es el problema. Debería estar gritando, tirando cosas, exigiendo respuestas. Pero estoy calmado, demasiado, y eso me dice que ya lo solté». Se encogió como si las palabras cortaran más que un grito. En el taller me metí en faena. Martillo en mano, sierra en tablones, midiendo cortes. Era lo más cerca de terapia que tenía. Pero incluso con el sudor empapando la camisa, los pensamientos giraban. Abogados de divorcio, reparto de bienes. ¿Qué significaba deshacer 20 años de vida compartida? Esa noche me quedé hasta tarde en el taller, fingiendo que era por acabar un encargo, cuando en realidad no soportaba volver a casa. Al cruzar la puerta al fin, Laura me esperaba en el salón, ojos rojos, rímel corrido. «No puedes rendirte así», dijo, voz temblorosa. «Después de todo lo que hemos construido». Dejé la bolsa junto a las escaleras. «No soy yo quien se rindió, Laura. Yo estaba aquí, trabajando, queriéndote lo mejor que sabía. Tú fuiste quien miró fuera». Negó con la cabeza, lágrimas surcando la cara. «No quise caer en eso. No lo planeé». «Las aventuras no pasan por accidente», repliqué. «No tropiezas y caes en la cama de otro. Tomaste decisiones y ahora lidias con las consecuencias». Sus sollozos llenaron la habitación. Antes, ese sonido me habría destrozado. Ahora era solo ruido de fondo, alto, molesto, pero vacío. «¿No entiendes?», lloró. «Él no importa. No como tú. Eres mi marido, mi vida». Curiosa forma de demostrarlo. Esa noche en la cama de invitados, mirando el techo con la bolsa lista en el suelo, pensé en llamar a un abogado, en mudarme a un piso al otro lado de la ciudad, hasta en cómo sería la soltería a mis 52, fines de semana pescando con los colegas, arreglando la vieja camioneta que había descuidado, aprendiendo a gozar del silencio en vez de temerle. Pero entre esos pensamientos se coló otra cosa: tristeza. No por ella, por mí. Por el hombre que había malgastado años demostrando su valía a alguien que siempre buscaba algo más brillante por el rabillo del ojo. Me di la vuelta, tiré de la manta y me hice una promesa. Mañana dejaría de preparar, mañana actuaría. Al bajar la mañana siguiente, del 20 de octubre, Laura esperaba de nuevo, sentada a la mesa con un montón de folletos delante. No papeles de divorcio, sino panfletos de terapia de pareja. Me los empujó con manos temblorosas. «Por favor», susurró, «prueba una sesión. Si después sigues queriendo irte, no te lo impido». Miré los folletos brillantes, con parejas sonrientes cogidas de la mano, como si no hubieran visto la traición de cerca, y casi me río. «La terapia no funciona con fantasmas», dije, pasando de largo, porque eso era ella para mí ahora, un fantasma de la mujer que me casé, y estaba harto de vivir en una casa embrujada. El viernes del 22 de octubre vi a un abogado. Su despacho olía a cuero y libros viejos, de esos sitios donde los finales se escriben en párrafos legales pulcros. Me hizo las preguntas de rutina. «Bienes, hijos, ninguno. Duración del matrimonio, ingresos». Respondí sereno, como rellenando un formulario para un puesto que no quería, pero sabía que tocaba. Cuando preguntó si la reconciliación era opción, solo negué. «Ella ya se reconcilió con otro», dije plano. No insistió. Los hombres de su gremio
saben cuándo un cliente ha enterrado el matrimonio en el corazón. Al volver esa noche, Laura esperaba otra vez. Se había arreglado, maquillaje, pelo peinado, como si pareciendo la mujer de la que me enamoré, pudiera deshacer lo hecho. ¿Dónde has estado? Y preguntó bajito. En el despacho de un abogado. El color le huyó de la cara. Retrocedió un paso, como si las palabras la hubieran empujado. «No lo hiciste». «Lo hice». Lágrimas brotaron al instante. «Antonio, no. Por favor, lo arreglamos». Bloqueó su número. Borro todo. Empezamos de cero. Dejé las llaves en la encimera, me apoyé en ella y la estudié. No lo pillas, ¿verdad? No va de él, va de ti. De las decisiones que tomaste mucho antes de que yo supiera su nombre. Negó violento. No, no es tarde. Te lo pruebo. Voy a terapia, yo... La corté. La terapia no resucita la confianza. Y la confianza ya está muerta. Se tapó la cara con las manos, sollozando, hombros agitados. No me moví para consolarla. No esta vez. A la mañana siguiente, del 23 de octubre, cargué la camioneta. Lo esencial de nuevo. Solo que esta vez no era ensayo. Mi ropa, mis herramientas, mi viejo sillón reclinable que había rescatado del garaje donde ella lo había exiliado, años ha. Se plantó en la puerta, apretando la bata como si pudiera mantener unida su vida. ¿A dónde irás?, susurró. No importa, donde sea menos aquí. Lágrimas le rodaron de nuevo, surcando las mejillas. Nunca dejé de quererte. Me paré mano en la puerta trasera. Quizás me quisiste, Laura, pero no me respetaste. Y sin respeto, el amor es solo ruido. Sus sollozos me siguieron mientras subía a la camioneta. Giraba la llave y salía del camino. La carretera se extendía larga y vacía. El sol de la mañana derramándose sobre el asfalto. Por primera vez en semanas, quizás meses, sentí algo que no esperaba. Paz. No alegría, no alivio. Solo una paz callada que viene de parar la pelea que nunca ibas a ganar. No sabía cómo pintaría la vida de soltero. Tal vez al principio solitaria. Tal vez doliera de formas que aún no imaginaba. Pero sería mía, honesta. Sin secretos, sin juegos, sin pantallas brillando a medianoche. Y mientras conducía, ventanillas abajo, viento cortando la cabina, me di cuenta de algo sencillo. A veces, lo más valiente que puede hacer un hombre no es pelear por aferrarse, es saber cuándo soltar. Y yo por fin, misericordiosamente, había soltado. A los 52, uno aprende que la libertad verdadera no siempre viene envuelta en fanfarria. A veces, solo es el eco de una puerta que se cierra y el vasto silencio que deja atrás.